El vino tinto se derramó por el vestido blanco de Carmen como sangre en la nieve, y en ese momento supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Sofía, mi nuera, me miró con esos ojos que siempre guardaban algo detrás. Tomó su propia copa y me arrojó el contenido directamente a la cara. Lo que hice después la hizo darse cuenta con quién se estaba metiendo. Deja tu ciudad en los comentarios y suscríbete. Pero déjenme contarles cómo llegué a estar en esa situación tan humillante. Me llamo Amanda Morales. Tengo 54 años. Y hasta hace poco pensaba que había criado bien a mi hijo Ricardo. Esa noche era la fiesta de cumpleaños de Sofía, mi nuera de 2 años, y yo había llegado con un regalo caro y una sonrisa fingida, como siempre hacía en esas reuniones familiares donde me sentía más fuera de lugar que un cactus en un jardín de rosas. La casa de ellos siempre me intimidaba un poco, debo admitirlo. Todo era demasiado perfecto, demasiado elegante, como si hubieran contratado a un decorador que cobraba por cada centímetro de mármol italiano. Ricardo trabajaba como gerente en una empresa de marketing, un empleo decente pero nada extraordinario, así que siempre me pregunté cómo podían permitirse todo ese lujo. Pero bueno, uno no cuestiona la buena fortuna de sus hijos, ¿verdad? Error mío. Esa noche llevaba mi vestido azul marino, el elegante que compré para bodas y eventos especiales. Me había arreglado el cabello en el salón y hasta me había puesto mis aretes de perlas, los que habían sido de mi madre. Quería verme bien para la familia de Sofía, especialmente para Carmen, su madre, que tenía esa manera de mirarme como si estuviera evaluando el precio de mi ropa en una subasta de segunda mano. La fiesta estaba en pleno auge cuando sucedió. Yo caminaba hacia la mesa de regalos con cuidado, porque había notado que el piso de mármol estaba un poco húmedo cerca de la barra. Llevaba una copa de vino en una mano y el regalo de Sofía en la otra. Era una pulsera de oro que me había costado más de lo que podía permitirme, pero quería hacer el gesto correcto. Fue entonces cuando mi tacón se resbaló. No fue algo dramático, solo un pequeño tropiezo, pero fue suficiente para que perdiera el equilibrio. El vino se derramó directamente sobre el vestido inmaculado de Carmen. El silencio en la habitación fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. ¿En serio? Carmen miró su vestido con una expresión que mezclaba incredulidad y disgusto. ¿En serio acabas de hacer esto? Lo siento muchísimo, dije inmediatamente, dejando el regalo en una mesa cercana y buscando servilletas. Fue un accidente. Permíteme ayudarte a limpiarlo. Pero Sofía ya se había acercado con la velocidad de un halcón que ha visto a su presa. Su cara, normalmente compuesta en esa sonrisa perfecta que usaba en las fotos de redes sociales, se había transformado en algo completamente diferente. «Mira lo que has hecho», dijo, su voz subiendo de tono. «¿Sabes lo que cuesta este vestido?» Todos los invitados se habían volteado hacia nosotras. Podía sentir sus miradas como pequeñas agujas clavándose en mi piel. Ricardo estaba al otro lado de la habitación, hablando con algunos primos, y aparentemente no se había dado cuenta de lo que había pasado. «Sofía, por favor, fue un accidente», traté de explicar. «Pagaré por la limpieza del vestido, por supuesto». Fue entonces cuando Carmen se rió. Una risa fría y calculada que me heló la sangre. «Claro que vas a pagarlo», dijo. «Siempre pagas por todo, ¿no es así? Es lo único que sabes hacer». No entendí completamente lo que quiso decir con eso, pero el tono de desprecio en su voz fue inconfundible. Y entonces Sofía, mi querida nuera que siempre había sido tan dulce conmigo delante de Ricardo, tomó su copa de vino tinto y me la arrojó directamente a la cara. El líquido frío me golpeó como una bofetada. Sentí cómo se deslizaba por mis mejillas, manchaba mi vestido y goteaba al suelo. El shock me dejó muda por un momento. En todos mis 54 años, nadie me había humillado de esa manera tan públicamente. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Algunos invitados parecían incómodos, otros claramente entretenidos por el drama. Vi a varias personas sacando sus teléfonos, probablemente para grabar lo que venía después. ¿Te sientes mejor ahora?, le pregunté a Sofía, limpiándome la cara con la manga de mi vestido. Mi voz salió más calmada de lo que me sentía por dentro. «Muchísimo mejor», respondió ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Fue en ese momento cuando algo se activó en mi cerebro. 28 años trabajando como contadora investigativa para el gobierno no se borran fácilmente,
aunque hubiera estado oficialmente jubilada por 3 años. Había empezado muy joven, a los 26, y tuve la suerte de ser asignada a casos internacionales complejos que forjaron mi carrera. Había pasado décadas desenmascarando fraudes, siguiendo rastros de dinero sucio y descubriendo mentiras cuidadosamente construidas. Y de repente, mientras me limpiaba el vino de la cara, mi mente comenzó a procesar detalles que había pasado por alto durante años. La casa demasiado lujosa para el salario de Ricardo, los viajes costosos de los que Sofía presumía en Instagram, las joyas caras que Carmen usaba cada vez que la veía, los comentarios sobre inversiones que nunca terminaban de explicar cuando yo preguntaba. ¿Sabes qué, Sofía?, dije, sonriendo de una manera que había perfeccionado durante años de interrogar a contribuyentes evasores. Tienes razón, siempre pago por todo. Y estoy muy curiosa por saber cómo tú pagas por todo lo tuyo. La expresión de triunfo en su cara vaciló apenas un segundo, pero yo lo noté. Después de casi 3 décadas leyendo las microexpresiones de la gente que tenía algo que esconder, ese pequeño destello de nerviosismo me dijo todo lo que necesitaba saber. Había algo que ocultar, y yo iba a descubrir exactamente qué era. Al día siguiente me desperté con una determinación que no había sentido en años. El café sabía mejor, el sol se veía más brillante, y por primera vez desde mi jubilación tenía un propósito real. Iba a investigar a la familia de mi nuera con el mismo rigor que había usado para desenmascarar a los peores defraudadores fiscales del país. Empecé con lo básico, como siempre había hecho en mis casos. Si había algo sospechoso en las finanzas de esta familia, las pistas estarían en los registros públicos. Me vestí con mi traje gris de trabajo, el que había usado en mis mejores casos, y me dirigí al centro de la ciudad. Sabía que esto me tomaría varios días, pero tenía todo el tiempo del mundo. Primera parada: el registro de propiedades. Después de esperar en fila y presentar las solicitudes apropiadas, finalmente pude revisar los documentos. La casa donde había sido humillada la noche anterior estaba valorada en $890,000 según los registros más recientes. La habían comprado hace 2 años por $750,000. Ricardo ganaba aproximadamente $65,000 al año, según lo que me había contado, y Sofía trabajaba de manera freelance en diseño gráfico, lo que en mi experiencia significaba ingresos irregulares e impredecibles. Saqué mi calculadora y comencé a hacer números. Con los ingresos declarados de la pareja, el máximo préstamo hipotecario que podrían haber obtenido sería de unos $400,000. ¿De dónde habían sacado los otros $350,000 para el pago inicial? Interesante, murmuré para mí misma, haciendo anotaciones en mi libreta. La oficinista detrás del mostrador me miró con curiosidad. ¿Encontró lo que buscaba, señora? Oh, apenas estoy empezando, le respondí con una sonrisa. Si supiera que esto era solo el calentamiento. El segundo día, visité el departamento de vehículos. Después de más papeleo y esperas, obtuve la información que necesitaba. Sofía conducía un BMW X5 del año pasado. Carmen tenía un Mercedes-Benz clase E, y Ricardo había cambiado su modesto Honda por un Audi A6. Entre los 3 vehículos, estábamos hablando de más de $180,000 en automóviles de lujo. ¡Qué familia tan próspera!, pensé mientras anotaba los números de serie y fechas de compra. Demasiado próspera para sus ingresos oficiales. El tercer día fue cuando encontré el oro. En el registro de negocios, Sofía aparecía como propietaria de 3 compañías diferentes: Diseños Creativos Luna, Consultoría Digital Estrella y Servicios Profesionales Aurora. Todas registradas en direcciones diferentes, todas aparentemente inactivas según los registros de ingresos públicos, pero todas muy reales en el papel. Carmen también tenía sorpresas. Era la propietaria registrada de Inversiones Doradas S.A. y Propiedades del Sol LLC. Una mujer que, según mis observaciones, nunca había mencionado, trabajar de repente era una empresaria múltiple. ¿En qué momento una ama de casa se convierte en magnate inmobiliaria? Me pregunté mientras revisaba los documentos. La respuesta era simple: cuando necesita justificar ingresos que no puede explicar de otra manera. Regresé a casa esa tarde con una carpeta llena de documentos y una sonrisa que no podía borrar de mi cara. Era como volver a montar en bicicleta.
Todos mis instintos investigativos estaban despertando después de 3 años de hibernación. Preparé mi cena favorita, enchiladas verdes, y extendí todos los papeles sobre mi mesa de comedor. Era hora de hacer lo que mejor sabía hacer: seguir el rastro del dinero. Empecé con un diagrama que había usado cientos de veces en mis investigaciones gubernamentales. En el centro puse los nombres de Carmen, Sofía y Ricardo. Alrededor de ellos dibujé líneas conectando sus propiedades, vehículos, negocios y gastos conocidos. Era como armar un rompecabezas, y ya podía ver que las piezas no encajaban de manera natural. Mi teléfono sonó interrumpiendo mi análisis. Era Ricardo. «Mamá, necesitamos hablar». Su voz sonaba tensa. «Claro, hijo». «¿Sobre qué?» «Sobre lo que pasó anoche. Sofía está muy molesta y dice que te comportaste de manera extraña después del incidente». «Ah, así que así iban a llamarlo. El incidente. Como si yo hubiera sido la que arrojó vino a alguien. No recuerdo haber hecho nada extraño. Ricardo, solo me limpié la cara y me fui a casa. Sofía dice que la estabas mirando de manera rara, como si estuvieras analizándola». No pude evitar sonreír. Sofía era más observadora de lo que había pensado. Quizás estaba tratando de entender por qué alguien pensaría que está bien humillar a otra persona en público. Respondí calmadamente. «Mira, mamá, sé que fue una reacción exagerada de su parte, pero tú también manchaste el vestido de su mamá, un vestido muy caro. ¿Y eso justifica agredirme delante de 30 personas?» Hubo una pausa larga. «Solo, ¿puedes intentar llevarte mejor con la familia de Sofía? Es importante para mí». «Por supuesto, hijo. De hecho, estoy muy interesada en conocer mejor a la familia de tu esposa. Muy interesada». Después de colgar, regresé a mis documentos con renovado entusiasmo. Si Ricardo sabía lo que estaba haciendo, probablemente me pediría que parara, pero algo me decía que mi hijo no tenía idea de en qué estaba metido. Tomé mi laptop y comencé a buscar información en línea sobre las compañías de Sofía. Diseños Creativos Luna tenía un sitio web básico sin portafolio real, sin testimonios de clientes y sin evidencia de trabajo actual. Consultoría Digital Estrella ni siquiera tenía presencia en línea. Empresas fantasma, susurré para mí misma. Clásico lavado de dinero. Era pasada la medianoche cuando finalmente cerré mi laptop y guardé todos los documentos en mi archivador personal. Mañana sería un día muy interesante. Había decidido hacer algunas llamadas a contactos que aún tenía en el Servicio de Impuestos Internos, porque resulta que después de 28 años trabajando para el gobierno, una acumula ciertos favores, y estaba a punto de cobrar algunos de ellos. Mientras me preparaba para dormir, me miré en el espejo y sonreí. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la abuela humillada de la noche anterior. Era la investigadora que había desenmascarado redes de evasión fiscal por millones de dólares. Sofía había despertado al dragón, y el dragón tenía hambre. A las 8 de la mañana ya estaba en línea con Teresa Ruiz, mi ex compañera en el IRES, que ahora dirigía el Departamento de Investigaciones Especiales. Después de los saludos de rigor y las preguntas sobre nuestras jubilaciones, fui directo al punto. «Teresa, necesito que me hagas un favor. Tengo algunos nombres que me gustaría verificar en el sistema. Amanda, sabes que no puedo darte información confidencial de contribuyentes», me recordó, pero su tono sugería que estaba dispuesta a escuchar. «Por supuesto. Solo necesito saber si hay investigaciones abiertas o banderas rojas. Nada específico sobre ingresos o declaraciones». Le di los nombres de Carmen, Sofía y las empresas que había encontrado. Teresa me pidió que esperara mientras verificaba en el sistema. «Interesante», dijo después de unos minutos. «Carmen Vega tiene 3 reportes de actividad sospechosa en los últimos 2 años. Las empresas de Sofía Mendoza han sido marcadas por discrepancias en las declaraciones de ingresos». Mi pulso se aceleró. «¿Qué tipo de discrepancias?» «El tipo que sugiere que alguien está reportando gastos empresariales significativos sin ingresos correspondientes. Es un patrón clásico. ¿Y puedes decirme si hay investigaciones activas? Digamos que si yo fuera tú, tendría mucho cuidado con esa familia. Y Amanda, si descubres algo concreto, ya sabes a quién llamar». Después de colgar, sentí esa vieja sensación familiar. Estaba en la pista correcta. Había olvidado lo mucho que extrañaba esta adrenalina.
Mi siguiente llamada fue a Miguel Santos, un investigador privado con quien había trabajado en varios casos complicados. Miguel se especializaba en investigaciones financieras y tenía acceso a bases de datos que a mí ya no me estaban disponibles. Amanda Morales. Su voz sonaba complacida. ¿Finalmente te aburriste de la jubilación? Algo así. Miguel, necesito que me ayudes a investigar a unas personas. Pago tarifas estándar. Para ti, tarifa de amigos. Envíame los nombres. Esa tarde, Miguel me llamó con información que superó mis expectativas más salvajes. Amanda, esta gente está hasta el cuello en problemas. Carmen Vega ha estado moviendo dinero a través de cuentas en las Islas Caimán. Las empresas de Sofía están siendo usadas para justificar depósitos de origen desconocido. Y hay algo más. Dime. Encontré conexiones con una investigación federal sobre fraude hipotecario. Tu nuera y su madre están apareciendo en los márgenes de una operación bastante grande. Sentí como si acabara de ganar la lotería. ¿Qué tan grande? Hablamos de una red que ha defraudado aproximadamente $15 millones en los últimos 3 años. Fraude hipotecario, lavado de dinero, evasión fiscal. El menú completo. Esa noche no pude dormir. No por ansiedad, sino por la emoción pura de estar nuevamente en una investigación real. Me levanté a las 3 de la madrugada y comencé a crear un mapa detallado de conexiones en mi computadora. Carmen aparecía como firmante en 12 cuentas bancarias diferentes. Sofía tenía empresas registradas en 3 estados distintos. Y lo más interesante de todo, ambas habían estado recibiendo préstamos de una empresa llamada Inversiones del Caribe Inc., que según mis búsquedas no existía en ningún registro oficial. Dinero fantasma de una empresa fantasma, murmuré mientras tomaba notas. ¿Cómo no lo vi antes? La respuesta era simple, porque no había estado buscando. Durante 2 años había visto a Sofía como la esposa joven y ambiciosa de mi hijo, no como una potencial criminal. Carmen había sido simplemente la suegra antipática, no una experta en lavado de dinero. Y en defensa propia, Sofía era excepcionalmente buena en mantener las apariencias. Había estudiado a nuestra familia durante mucho tiempo antes de acercarse a Ricardo. Pero ahora que mis ojos estaban abiertos, las señales eran imposibles de ignorar. Los viajes frecuentes de negocios de Sofía a Miami y Puerto Rico. Las reuniones de inversión de Carmen que siempre parecían involucrar abogados caros. La forma en que ambas siempre pagaban en efectivo cuando salíamos a cenar. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era un número que no reconocí. ¿Señora Morales? Sí. Habla el agente federal James Morrison. Tengo entendido que ha estado haciendo preguntas sobre Carmen Vega y Sofía Mendoza. Mi sangre se heló. ¿Puedo preguntarle cómo obtuvo mi nombre? Tenemos alertas automáticas cuando alguien busca información sobre personas de interés en nuestras investigaciones. Sus consultas activaron esas alertas. Pero no se preocupe, señora Morales. Hemos estado esperando que alguien como usted apareciera. ¿Alguien como yo? Alguien con acceso natural a esta familia y con la experiencia para reconocer actividad criminal cuando la ve. He revisado su expediente. 28 años en el IRS. Docenas de investigaciones exitosas. Creo que podríamos ayudarnos mutuamente. ¿De qué manera? ¿Qué le parece si nos reunimos mañana? Tengo la sensación de que usted tiene acceso a información que podría ser muy valiosa para nosotros. Después de colgar, me senté en mi sofá sonriendo como una idiota. No solo había descubierto que mi intuición era correcta, sino que el FBI quería mi ayuda. Sofía había cometido el error de su vida cuando decidió humillarme. Porque resulta que humillar a una ex investigadora del IRS es como patear un avispero. Y las avispas estaban a punto de salir en enjambre. Mientras esperaba que amaneciera para mi reunión con el agente Morrison, revisé una vez más todos mis documentos. La imagen que emergía era la de una operación criminal sofisticada dirigida por Carmen, con Sofía como su principal operadora, y mi pobre Ricardo, que probablemente no tenía idea de que se había casado con una criminal. Bueno, estaba a punto de enterarse. La oficina del agente Morrison era exactamente lo que esperaba. Funcional, seria, con ese aroma a café frío y papel que caracteriza a todas las oficinas gubernamentales. Morrison resultó ser un hombre de unos 40 años, con esa mirada intensa que desarrollan todos los investigadores experimentados. Señora Morales, voy a ser directo con usted.
comenzó después de ofrecerme café que cortésmente rechacé. Carmen Vega y Sofía Mendoza están en el centro de una investigación que hemos estado siguiendo por 14 meses. Saqué mi carpeta de documentos y la puse sobre su escritorio. Y yo he estado investigándolas por 3 días. Creo que tengo información que ustedes no tienen. Morrison levantó una ceja mientras hojeaba mis notas. ¿Cómo obtuvo estos registros de propiedades? Son públicos, y tengo contactos en lugares apropiados. No mencioné a Teresa. Ella no necesitaba problemas. Impresionante trabajo preliminar, pero permíteme mostrarte lo que nosotros hemos descubierto. Morrison abrió una carpeta que contenía fotografías, documentos bancarios y lo que parecían transcripciones de conversaciones telefónicas. Carmen Vega no es su nombre real, comenzó. Se llama Carmen Vázquez y tiene antecedentes por fraude en Colombia antes de emigrar a Estados Unidos hace 25 años. Sofía es su sobrina, no su hija. Su nombre real es Ana Vázquez. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿No son familia directa? Carmen la reclutó hace 7 años. Ana era una diseñadora gráfica legítima que tenía problemas financieros. Carmen le ofreció una sociedad que rápidamente se convirtió en algo mucho más complejo. Morrison me mostró una serie de fotografías de vigilancia. Carmen y Ana reuniéndose con hombres que no reconocí, intercambiando sobres, entrando y saliendo de bancos en diferentes ciudades. La operación funciona así. Carmen identifica propiedades sobrevaluadas, generalmente en barrios en proceso de gentrificación. Ana, usando una de sus empresas fantasma, hace ofertas infladas usando dinero de origen criminal que necesita ser lavado. Y luego venden las propiedades a pérdida para limpiar el dinero, completé. Era un esquema clásico que había visto docenas de veces en mis años en el IRS. Exacto, pero han refinado el proceso. También están involucradas en fraude hipotecario, estafas de seguros y evasión fiscal a gran escala. Morrison me mostró otro documento que me hizo sentir náuseas. Era una lista de objetivos potenciales para futuras operaciones. Había nombres, direcciones y datos financieros básicos de docenas de personas. Mi nombre estaba en la lista, con información detallada sobre mis ahorros de jubilación. Señora Morales, creemos que su hijo fue seleccionado específicamente porque usted tenía acceso a información financiera privilegiada durante su carrera en el IRS. Todo comenzaba a tener sentido de la manera más horrible posible. La forma en que Sofía siempre me hacía preguntas casuales sobre mi trabajo. Su interés en mis historias divertidas sobre casos famosos. Las veces que había coincidencialmente estado cerca cuando yo recibía llamadas de excolegas. Ellas lo planearon todo, susurré. Su matrimonio con Ricardo fue una operación de inteligencia, señora Morales. Ana fue instruida para acercarse a él, enamorarlo y casarse con él para obtener acceso a usted. Llevaban 2 años preparando específicamente esta operación cuando finalmente se acercó a su hijo. Pero yo estoy jubilada. Ya no tengo acceso a información confidencial. No, pero usted conoce los sistemas, los procedimientos y tiene contactos activos. Para alguien en su línea de trabajo, usted es una mina de oro. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana, necesitando procesar todo esto. Mi nuera, la mujer que había estado en mi mesa de Navidad por 2 años, que conocía a mis amigas, que sabía dónde guardaba mis documentos importantes, era una estafadora profesional que había estudiado y seducido a mi hijo específicamente para llegar a mí. ¿Cuánto sabe Ricardo sobre esto? Por lo que hemos podido determinar, nada. Ricardo Morales aparece en nuestros archivos como víctima, no como cómplice. Eso al menos era un alivio. Mi hijo era idiota por haberse dejado manipular, pero no era criminal. ¿Qué necesitan de mí, agente Morrison? Acceso. Usted puede acercarse a ellas de manera natural, sin levantar sospechas. Necesitamos evidencia directa de sus actividades, preferiblemente grabaciones o documentos que podamos usar en el tribunal. ¿Quieren que me convierta en informante? Queremos que se convierta en nuestra arma secreta. Regresé a casa esa tarde con un dispositivo de grabación diminuto y una nueva perspectiva sobre mi vida. Todo lo que había conocido y amado sobre mi familia había sido una mentira cuidadosamente construida, pero también sentía una determinación feroz. Estas mujeres habían manipulado a mi hijo, me habían usado a mí y habían estado planeando explotarme financieramente. Y para colmo, habían tenido la arrogancia de humillarme en público,
Era hora de devolver el favor. Esa noche llamé a Sofía. Amanda. Su voz sonaba sorprendida. ¿Cómo estás? Bien, querida. Escucha, he estado pensando en lo que pasó en tu fiesta. Creo que ambas reaccionamos mal. Bueno, es cierto que las cosas se salieron un poco de control. Me gustaría invitarte a almorzar mañana. Solo nosotras dos. Creo que necesitamos hablar y conocernos mejor. Hubo una pausa antes de que respondiera. Eso sería muy bonito, Amanda. Perfecto. Te recojo a las 12. ¿Y Sofía? ¿Podrías pedirle a tu tía que se una a nosotras? Realmente quiero disculparme apropiadamente con ella también. Después de colgar, toqué el pequeño dispositivo de grabación en mi bolsillo y sonreí. El juego había comenzado. El restaurante que elegí para nuestro almuerzo era perfecto para mis propósitos. Lo suficientemente público para sentirse seguro, pero con mesas separadas para conversaciones privadas. Llegué 15 minutos temprano para asegurarme de que todo estuviera en posición. El dispositivo de grabación estaba activado y bien oculto en mi bolso. Carmen y Ana llegaron juntas, ambas vestidas con esa elegancia casual que costaba más de lo que la mayoría de la gente gasta en ropa en un año. Carmen llevaba un conjunto de Chanel que reconocí de una revista, y Ana lucía zapatos Louboutin que había visto en su Instagram. Amanda. Carmen se acercó con los brazos extendidos, como si fuéramos amigas de toda la vida. «Qué maravilloso que hayas organizado esto». La abracé de vuelta, pensando en lo que el agente Morrison me había dicho sobre su verdadera identidad. Carmen Vázquez, no Carmen Vega, una mujer con antecedentes criminales que había estado jugando el papel de suegra respetable durante 2 años. Quería disculparme apropiadamente por lo que pasó en la fiesta, dije una vez que nos sentamos. No hay excusa para ser tan torpe. Oh, querida, fue solo un accidente. Carmen agitó su mano elegantemente. Los accidentes pasan. Ana parecía más nerviosa que su tía. Seguía jugando con su collar y evitaba el contacto visual directo. Sofía, ¿estás bien? Te ves un poco preocupada. Estoy bien. Bueno, últimamente he tenido mucho trabajo. Ah, ¿sí? ¿Qué tipo de proyectos estás manejando? Vi cómo Carmen le dio una mirada de advertencia a Ana antes de que ésta respondiera. Diseño web principalmente. Algunos logos para empresas nuevas. ¡Qué emocionante! ¿Empresas locales? Algunas locales, algunas internacionales. Carmen intervino suavemente. Sofía es muy talentosa, tiene clientes en varios países. Impresionante. Debe ser muy lucrativo trabajar con clientes internacionales. Ordenamos nuestros almuerzos y la conversación fluyó hacia temas más seguros. El clima, los planes de Ricardo para su próximo cumpleaños, el nuevo restaurante que había abierto en el centro. Pero yo estaba esperando el momento perfecto para hacer las preguntas que realmente importaban. Carmen, tengo curiosidad, dije mientras cortaba mi ensalada. Ricardo mencionó que tú también tienes algunos negocios. ¿En qué te especializas? Oh, inversiones principalmente. Propiedades, algunas empresas pequeñas, nada demasiado emocionante. Pero debe ser exitoso. Quiero decir, la casa de Sofía es hermosa, y veo que ambas tienen muy buen gusto para la ropa y los accesorios. Carmen sonrió, pero noté que sus ojos se endurecieron ligeramente. He tenido suerte con algunas inversiones, y es importante para mí asegurarme de que Sofía y Ricardo tengan todo lo que necesitan. Eres tan generosa. Ricardo es muy afortunado de tener una suegra que se preocupa tanto por él. Fue entonces cuando decidí hacer mi movimiento. Sabes, Carmen, dado tu éxito en las inversiones, me preguntaba si podrías darme algunos consejos. Tengo algunos ahorros de mi jubilación que me gustaría hacer crecer. Los ojos de Carmen se iluminaron inmediatamente. Por supuesto, Amanda. Estaría encantada de ayudarte. ¿En qué tipo de inversiones te especializas? Propiedades principalmente. Hay oportunidades increíbles si sabes dónde buscar. Propiedades en mercados emergentes, oportunidades de desarrollo. Eso suena fascinante. ¿Trabajas con inversores locales o también internacionales? Carmen intercambió otra mirada con Ana antes de responder. Tengo algunos contactos internacionales. Inversores que buscan oportunidades en el mercado estadounidense. Como inversionistas, ¿de qué países? Principalmente de Sudamérica y el Caribe. Hay mucho capital buscando oportunidades seguras en Estados Unidos. Bingo.
El agente Morrison había mencionado conexiones con lavado de dinero procedente exactamente de esas regiones. ¿Y estos inversores buscan socios locales para sus proyectos? Exactamente. Necesitan gente que entienda el mercado estadounidense, que conozca las regulaciones legales. Carmen estaba entrando en territorio peligroso y parecía darse cuenta de ello. Pero escucha, Amanda, estas son oportunidades muy especializadas. Requieren compromisos financieros significativos. ¿Qué tan significativos? Normalmente empezamos con inversiones mínimas de $200,000. Ana casi se atraganta con su agua. Claramente, Carmen no había planeado ser tan específica. Esa es una cantidad considerable, dije, fingiendo estar impresionada. ¿Pero si las ganancias son proporcionales? Oh, lo son. Estamos hablando de retornos del 30 al 40% anual. Cualquier persona con conocimiento básico de finanzas sabría que esos retornos eran imposibles en inversiones legítimas. Era una estafa piramidal clásica. ¿Y estos inversores internacionales son todos legítimos? Quiero decir, con todas las regulaciones sobre lavado de dinero. El silencio en la mesa fue palpable. Carmen recobró su compostura rápidamente, pero el daño ya estaba hecho. Por supuesto que son legítimos, Amanda. No trabajaríamos con nadie que no estuviera completamente documentado. Naturalmente. ¿Y hay contratos formales, documentos legales? Todos los documentos apropiados, por supuesto. Después del almuerzo, mientras nos despedíamos en el estacionamiento, Carmen me puso una mano en el brazo. Amanda, si realmente estás interesada en estas oportunidades de inversión, podríamos reunirnos la próxima semana para discutir los detalles. Me encantaría eso. Carmen, ¿podrías traer algunos ejemplos de los documentos? Me gustaría revisar los términos antes de tomar cualquier decisión. Por supuesto. Te llamaré mañana para coordinar. Mientras las veía alejarse en el Mercedes de Carmen, toqué el dispositivo de grabación en mi bolso. El agente Morrison iba a estar muy complacido con lo que había conseguido. No solo había confirmado las sospechas del FBI sobre la operación de lavado de dinero, sino que Carmen había intentado reclutarme activamente como víctima. Y lo mejor de todo, ahora tenían evidencia grabada de una mujer con antecedentes criminales ofreciendo inversiones fraudulentas a una víctima potencial. Esa noche, mientras transcribía la conversación para Morrison, no pude evitar sonreír. Carmen y Ana pensaban que habían encontrado a su próxima víctima, una viuda jubilada con ahorros sustanciales y conocimiento limitado del mundo financiero. Lo que no sabían era que acababan de confesar sus crímenes a una ex investigadora del IRS que estaba trabajando con el FBI. El juego estaba llegando a su punto medio, y yo estaba ganando. La segunda reunión con Carmen estaba programada para el jueves en su oficina, un lugar que supuestamente usaba para sus negocios de inversión. El agente Morrison me había equipado con un dispositivo de grabación más sofisticado y me había dado instrucciones específicas sobre qué información necesitaba obtener. Necesitamos nombres de los inversores internacionales, fechas específicas de transacciones y cualquier documentación que pueda mostrarte, me había explicado esa mañana. Y Amanda, si en algún momento siente que está en peligro, use la frase «necesito llamar a mi doctor». Tendremos equipos listos para intervenir. La oficina de Carmen estaba ubicada en un edificio elegante en el distrito financiero, muy lejos de la imagen de ama de casa respetable que había proyectado durante 2 años. La recepcionista, una joven impecablemente vestida, me dirigió a una sala de conferencias donde Carmen ya me esperaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Amanda, qué puntual eres», dijo levantándose para abrazarme. «Espero que hayas tenido tiempo de considerar nuestra conversación del almuerzo». «La verdad es que no he podido pensar en otra cosa», respondí, sentándome frente a ella. «Las oportunidades que describes suenan muy atractivas». Carmen abrió una carpeta elegante y sacó varios documentos que parecían muy oficiales. «Estos son ejemplos de contratos que hemos usado con otros inversores. Como puedes ver, todo está perfectamente documentado». Revisé los papeles fingiendo estudiarlos cuidadosamente, pero en realidad memorizando nombres y números que podía ver. Inversiones del Caribe Inc. Aparecía múltiples veces, junto con nombres que sonaban vagamente familiares. ¿Todos estos inversores son de América Latina?, pregunté. Principalmente.
Muchos son empresarios exitosos que buscan diversificar sus portafolios en mercados más estables. ¿Y cómo conociste a estas personas? Carmen, no es fácil hacer contactos internacionales de este nivel. Por primera vez, vi un destello de algo que parecía genuino en su expresión, casi nostálgico. Viví en Colombia durante 25 años, Amanda. Trabajé en el sector financiero en Bogotá. Mantuve muchas conexiones profesionales a lo largo de los años. Debe haber sido difícil empezar de nuevo en un país diferente. Lo fue, pero cuando tienes determinación y las conexiones correctas, es posible construir algo mejor. Carmen sacó otro documento. Este es un contrato específico para una oportunidad que tenemos disponible ahora. Una propiedad en Miami Beach que será desarrollada por uno de nuestros socios colombianos. Fingí estudiar el contrato mientras activaba discretamente la función de grabación en mi dispositivo. El retorno proyectado es del 35%. ¿Ese porcentaje está garantizado? Nada en las inversiones está completamente garantizado, Amanda, pero nuestro historial habla por sí solo. Nunca hemos tenido un proyecto que no haya producido los retornos esperados. ¿Y cuánto necesitaría invertir para participar en este proyecto específico? El mínimo para este desarrollo es $250,000. Era una cantidad exactamente en el rango de mis ahorros de jubilación. Demasiado conveniente para ser coincidencia. Carmen, ¿puedo preguntarte algo personal? Por supuesto. ¿Cómo supiste exactamente cuánto tengo disponible para inversiones? Nunca hemos hablado de mis finanzas específicas. El silencio que siguió fue revelador. Carmen recompuso su expresión rápidamente, pero no antes de que yo notara el pánico momentáneo en sus ojos. Bueno, Ricardo mencionó que habías recibido una pensión generosa y que eras muy prudente con tus ahorros. Simplemente estimé basándome en eso. ¿Ricardo habló contigo sobre mi situación financiera? Solo en términos muy generales, por supuesto. Pero algo en su respuesta me molestó profundamente. Era demasiado específica para ser una estimación casual. Carmen, antes de comprometer una cantidad tan significativa, me gustaría hablar con algunos de los otros inversores. ¿Sería posible obtener referencias? Bueno, nuestros clientes valoran mucho su privacidad. Entiendo, pero estoy segura de que alguno estaría dispuesto a compartir su experiencia, especialmente considerando la cantidad de dinero involucrada. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana. Amanda, estas oportunidades requieren decisiones rápidas. El mercado inmobiliario en Miami se mueve muy rápido. ¿Qué tan rápido? Necesitaríamos tu confirmación esta semana. El viernes es la fecha límite para asegurar tu participación en este proyecto. La presión para tomar decisiones rápidas era otra señal de alarma clásica en esquemas fraudulentos. Era como si Carmen estuviera siguiendo un manual de estafas financieras. Carmen, ¿puedo llevarme estos documentos para que mi contador los revise? Me temo que no. La información contenida aquí es muy confidencial, pero puedes revisarlos aquí todo el tiempo que necesites. Entiendo. En ese caso, me gustaría programar otra reunión para mañana. Necesito tiempo para procesar toda esta información. La expresión de Carmen se endureció ligeramente. Amanda, espero que entiendas que oportunidades como esta no surgen frecuentemente. Sería una lástima que las dejaras pasar por exceso de cautela. Por supuesto, pero después de 28 años en el gobierno, he aprendido a ser muy cuidadosa con las decisiones financieras importantes. Mientras me preparaba para irme, Carmen me puso una mano en el brazo. Amanda, hay algo más que debo mencionar. Ricardo ha mostrado interés en algunas oportunidades de inversión también. Si tú decides participar, podríamos estructurar algo que beneficie a toda la familia. Mi sangre se heló. ¿Ricardo ha mencionado querer invertir? Ha hecho algunas preguntas sobre nuestras operaciones. Parece muy interesado en asegurar un futuro financiero sólido para él y Sofía. Salí de esa oficina con más preguntas que respuestas. ¿Había Carmen estado manipulando a Ricardo también? ¿O era Ricardo más ingenuo de lo que había pensado? Esa noche llamé al agente Morrison desde mi auto, estacionada en un lugar donde sabía que no podrían rastrearme. Agent Morrison, creo que necesitamos acelerar la investigación. La reunión de emergencia con el agente Morrison se realizó en una cafetería en las afueras de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde Carmen o Ana pudieran vernos. Morrison llegó con una expresión preocupada y una carpeta que inmediatamente me puso nerviosa. Amanda, las grabaciones que nos proporcionó fueron muy útiles,
pero hemos descubierto algo que complicar significativamente la situación. Abrió la carpeta y me mostró una serie de fotografías de vigilancia. Ricardo aparecía en varias de ellas, claramente reuniéndose con hombres que no reconocí en lugares que definitivamente no eran su trabajo. ¿Cuándo fueron tomadas estas fotos? Durante los últimos 6 meses. Su hijo ha estado teniendo reuniones regulares con asociados conocidos de Carmen y Ana. Sentí como si el piso se estuviera moviendo bajo mis pies. ¿Está diciendo que Ricardo está involucrado en todo esto? Lo que estamos diciendo es que Ricardo sabe más de lo que inicialmente creímos. La pregunta es hasta qué punto está participando voluntariamente. Morrison me mostró más documentos. Encontramos pequeñas transferencias de dinero de las cuentas empresariales de Ana a una cuenta personal de Ricardo. $15,000 en los últimos 6 meses. Pequeñas cantidades diseñadas para no levantar banderas automáticas en los sistemas bancarios. Eso no puede ser correcto. Ricardo gana un salario decente y nunca ha mencionado dinero extra. Exactamente. Y hay más. Ricardo aparece como referencia de carácter en documentos de 2 de las empresas fantasma que Carmen usa para sus operaciones. Me quedé mirando los documentos, tratando de procesar la magnitud de lo que esto podría significar. Mi hijo, el niño que había criado sola después de que su padre nos abandonara, ¿estaba involucrado en las actividades criminales de su esposa? ¿Hay evidencia de que él sabía sobre los planes para estafarme? Esa es la pregunta crucial. Amanda, y para responderla, necesitamos más información. Información que solo usted puede obtener. ¿Qué quieren que haga? Queremos que confronte a Ricardo directamente, pero necesitamos que lo haga en un ambiente controlado, donde se sienta seguro para ser honesto. ¿Y ustedes estarán grabando la conversación? ¿Con su consentimiento? Sí, y tendremos equipos cerca en caso de que la situación se vuelva tensa. Esa tarde manejé hacia la casa de Ricardo con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. La misma casa que había admirado por su elegancia ahora se veía siniestra, como si hubiera estado viendo solo la fachada durante todo este tiempo. Ricardo abrió la puerta con una sonrisa que inmediatamente se desvaneció cuando vio mi expresión. «Mamá, ¿qué pasa? Te ves preocupada». «Necesitamos hablar, Ricardo. ¿Está Sofía en casa?» «No. Fue de compras con Carmen». «¿De qué quieres hablar?» Entré a la sala y me senté en el sofá, que ahora sabía había sido comprado con dinero de origen cuestionable. Ricardo se sentó frente a mí, con una expresión que oscilaba entre confusión y preocupación. «Ricardo, ¿cuánto sabes sobre los negocios de Carmen?» «¿Sus negocios?» «No mucho». «¿Por qué preguntas?» «Porque ella me ha estado ofreciendo oportunidades de inversión, oportunidades que requieren cantidades específicas de dinero». Vi cómo la sangre se drenaba de su cara. «Mamá, ¿de qué estás hablando?» «Estoy hablando de que Carmen Vázquez no es quien dice ser. Estoy hablando de que las empresas de tu esposa son operaciones de lavado de dinero. Y estoy hablando de que hay transferencias de dinero sospechosas conectadas a tu nombre». Ricardo se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana con las manos temblando. «No sé de qué estás hablando». «Ricardo, vi los documentos, pequeñas transferencias de las cuentas de Sofía, tu nombre como referencia en empresas que no existen realmente». Se volteó hacia mí con una expresión que nunca había visto antes en su rostro. «¿Cómo sabes todo eso?» «Porque he estado investigando. Porque después de 28 años en el IRS, reconozco una operación criminal cuando la veo». Ricardo se sentó pesadamente en una silla, poniendo su cabeza entre sus manos. No era supuesto que fuera así. ¿Cómo era supuesto que fuera? «¿Ricardo? Al principio realmente no sabía nada. Sofía me dijo que Carmen tenía contactos de inversión en Colombia, que me ayudarían a generar algo de dinero extra. ¿Y cuándo te diste cuenta de que no era legítimo?» «Hace unos meses. Carmen me pidió que firmara algunos documentos como referencia para Ana, y cuando los leí, no entendía por qué mi nombre tenía que estar ahí». «¿Y qué hiciste cuando empezaste a sospechar?» Ricardo levantó la cabeza y vi preocupación genuina en sus ojos. Le dije a Sofía que me sentía incómodo, que no entendía por qué necesitaban mi información personal para sus negocios. ¿Y qué te dijo ella? Que era normal para este tipo de inversiones, que no me preocupara, que todo era completamente legal. Pero mamá, Ricardo me miró directamente. He estado sintiendo que algo no está bien durante meses. ¿Te han amenazado? No directamente,
pero Sofía se pone muy nerviosa cuando hago preguntas. Y Carmen siempre cambia el tema cuando trato de entender exactamente en qué están involucradas. Ricardo, ¿sabías que planeaban acercarse a mí para inversiones? Él cerró los ojos y su silencio fue más revelador que cualquier palabra. Ricardo, Carmen mencionó una vez que sería bueno si pudiéramos obtener consejo financiero de ti, pero yo le dije que tú eras muy cuidadosa con tu dinero. ¿Y qué te dijo ella? Que ella sabía cómo hablar contigo. En ese momento, escuchamos el sonido de un auto en el driveway. Ricardo se levantó rápidamente y miró por la ventana. Es Sofía. Mamá, ella no puede saber que estuvimos hablando de esto. ¿Por qué, Ricardo? ¿Qué crees que va a pasar? No lo sé. Pero últimamente Sofía ha estado actuando muy raro. Hace llamadas en español que corta cuando entro a la habitación. Y ayer encontré un pasaporte en su bolso, con un nombre diferente. Mi sangre se heló. ¿Qué nombre? Ana Vázquez. La expresión de pánico en el rostro de Ricardo me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi hijo no era solo una víctima reluctante. Estaba genuinamente asustado de lo que podría descubrir si siguiera haciendo preguntas. Ricardo, vámonos. Ahora. No puedo. Si desaparezco súbitamente, van a saber que hablé contigo. El sonido de llaves en la puerta nos hizo congelarnos. Ana entró con Carmen, ambas cargando bolsas de compras y riendo por algo, hasta que vieron mi auto en el driveway a través de la ventana. ¿Amanda? Ana entró a la sala con una sonrisa que parecía requerir esfuerzo físico. ¡Qué sorpresa verte aquí! Vine a hablar con Ricardo sobre algunos temas familiares. Carmen me estudiaba con esos ojos que ahora sabía pertenecían a una criminal profesional. Esperamos que hayas tenido tiempo de considerar la oportunidad de inversión que discutimos. De hecho, he estado pensando mucho en eso. ¿Y cuál es tu decisión? Miré a Ricardo, que parecía estar conteniendo la respiración. He decidido que necesito más información antes de comprometer esa cantidad de dinero. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Amanda, Carmen se acercó más. Espero que no estés teniendo dudas innecesarias. Como te expliqué, estas oportunidades tienen ventanas de tiempo muy específicas. Lo entiendo, pero como profesional financiera jubilada, tengo ciertas obligaciones conmigo misma de hacer la debida diligencia. Ana y Carmen intercambiaron una mirada que confirmó mis peores temores. Sabían que yo sabía algo. Mamá, Ricardo habló por primera vez desde que ellas llegaron. ¿No crees que deberías confiar en el juicio de la familia? Carmen ha sido muy exitosa en sus inversiones. Fue entonces cuando entendí que Ricardo estaba tratando de enviarme una señal de advertencia. Su tono era extraño, como si estuviera actuando. Tienes razón, hijo. La familia debe estar unida en estas decisiones importantes. Carmen sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Excelente. En ese caso, podríamos finalizar los papeles esta semana. Por supuesto. Pero primero, me gustaría que toda la familia estuviera presente para cualquier decisión final, incluido Ricardo. Eso no es necesario, Amanda. Ricardo ya ha expresado su apoyo. Aún así, preferiría que estuviera presente. Es una decisión importante que afecta a todos. Salí de esa casa sabiendo que había cruzado una línea. Carmen y Ana ahora sabían que yo sospechaba algo, y la situación se había vuelto peligrosa para todos, especialmente para Ricardo. Esa noche, mi teléfono sonó a las 11. Era un número desconocido. ¿Señora Morales? Sí, habla Carmen. Necesitamos hablar. Inmediatamente. Es muy tarde, Carmen. Es importante. Hay cosas sobre Ricardo que necesita saber. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de cosas? Cosas que podrían afectar significativamente su situación familiar y la seguridad financiera de todos. ¿Me está amenazando? Le estoy ofreciendo información que la ayudará a tomar decisiones más informadas. Encuéntrese conmigo en el café de la avenida principal mañana a las 10 de la mañana. Carmen, si esto es sobre las inversiones, esto es sobre mucho más que inversiones, Amanda. Es sobre proteger a su familia. Después de colgar, inmediatamente llamé al agente Morrison. Amanda, no vaya a esa reunión sola. Es claramente una escalada. Pero mencionó a Ricardo. ¿Y si están planeando involucrarlo más? Tenemos equipos vigilando su casa. Él está seguro por ahora, pero necesitamos acelerar nuestra operación. ¿Qué significa eso? Significa que mañana vamos a confrontar a Carmen y Ana directamente, con evidencia suficiente para arrestarlas.
Esa noche no pude dormir. Cada ruido en la casa me hacía saltar. A las 2 de la madrugada, mi teléfono sonó nuevamente. Era Ricardo. Mamá. Su voz sonaba como si estuviera susurrando. No vayas a la reunión con Carmen mañana. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estoy en casa, pero algo está muy mal. Sofía ha estado empacando cosas y haciendo llamadas telefónicas toda la noche. Y Carmen está aquí también. ¿Empacando? ¿Cómo para viajar? Eso parece. Y mamá, escuché parte de una conversación telefónica. Carmen estaba hablando con alguien sobre acelerar el calendario y algo sobre eliminar complicaciones. Ricardo, necesitas salir de esa casa ahora. No puedo. Tomaron las llaves de mi auto diciendo que no funcionaba bien y están actuando como si fuera normal. Pero puedo sentir que algo va mal. ¿Te están reteniendo? No exactamente, pero... Mamá, estoy asustado. Y hay algo más. Encontré algunos documentos en la computadora de Sofía. Mi nombre está en cosas que no recuerdo haber firmado. La línea se cortó. Inmediatamente marqué el número de emergencia de Morrison. Agente Morrison, Ricardo está en peligro inmediato. Carmen y Ana están empacando como para huir del país y han retenido a mi hijo en la casa. Señora Morales, mantenga la calma. Estamos enviando equipos ahora mismo. No se mueva de su casa hasta que la contactemos. Pero no había manera de que me quedara sentada mientras mi hijo estaba en peligro. Sin importar las complicaciones en las que pudiera estar involucrado, seguía siendo mi hijo. Tomé las llaves de mi auto y me dirigí hacia la casa donde todo había comenzado. Lo que descubrí cuando llegué a la casa de Ricardo cambió todo lo que creía saber sobre esta situación. Las luces estaban apagadas, pero pude ver movimiento adentro a través de las ventanas. Estacioné a una cuadra de distancia y caminé cautelosamente hacia la propiedad. A través de la ventana de la sala, pude ver a Ricardo sentado en el sofá, pero no parecía estar en peligro inmediato. Carmen y Ana estaban empacando sistemáticamente documentos y efectos personales. Pero lo que más me impactó fue ver a otra persona en la habitación, un hombre mayor que no reconocí, dirigiendo claramente las operaciones. Saqué mi teléfono y tomé varias fotos a través de la ventana. Era entonces cuando escuché una conversación que me hizo sentir como si hubiera entrado en una pesadilla. Ricardo ha servido su propósito, pero ahora se ha convertido en un riesgo, decía el hombre desconocido en español. Su madre es más problemática de lo que esperábamos. Amanda Morales no es una vieja ingenua, respondió Carmen. Cuando vino a mi oficina, hacía las preguntas correctas. Conoce demasiado sobre investigaciones financieras. ¿Cuánto sabe?, preguntó el hombre. Suficiente para ser peligrosa. Debería haber imaginado que Amanda Morales sería problemática desde el principio. Fue entonces cuando Carmen dijo algo que me hizo comprender la verdadera magnitud de esta situación. Después de todo, fue ella quien destruyó la operación de mi hermano Carlos en Medellín hace 15 años. Mi sangre se heló. ¿Su hermano Carlos en Medellín? De repente, fragmentos de memoria comenzaron a conectarse en mi mente. 15 años atrás, cuando trabajaba en el IRS, había colaborado con agencias internacionales en una investigación que desarticuló una red de lavado de dinero que operaba entre Colombia y Estados Unidos. El caso había involucrado a una familia llamada Vázquez, que movía dinero del narcotráfico a través de empresas fantasma. El cerebro de la operación había sido un hombre llamado Carlos Vázquez, que murió en un enfrentamiento con la policía, y su hermana menor había desaparecido antes de que pudiéramos arrestarla. Carmen Vázquez había estado viviendo bajo una identidad falsa durante todos estos años. Y esto había sido una operación de venganza personal desde el principio. La ironía, continuó Carmen, es que Amanda Morales destruyó nuestra primera operación y ahora vamos a destruir su vida usando a su propio hijo. ¿Qué quieres decir?, preguntó el hombre mayor. Hemos estado preparando evidencia falsa durante meses. Transferencias de dinero, documentos falsificados, todo apuntando a que Ricardo es el cerebro de la operación de lavado de dinero. Cuando las autoridades investiguen, encontrarán un rastro convincente que lleva directamente a él. ¿Y él sabe sobre esto? Ana se rió fríamente. Ricardo es un idiota útil. Cree que somos una familia feliz. No tiene idea de que lo hemos estado preparando como chivo expiatorio desde el día que me acerqué a él. Todo comenzó a tener sentido de la manera más horrible posible.
Esta no había sido una estafa de oportunidad. Había sido una operación de venganza planificada meticulosamente durante años. Carmen había identificado mi ubicación después de años de búsqueda. Había investigado mi familia y había orquestado todo para que Ana se acercara a Ricardo. ¿Cuánto tiempo llevamos preparando esto? Escuché que preguntaba otra voz. 7 años, respondió Carmen. 7 años desde que confirmamos que Amanda Morales vivía aquí y tenía un hijo soltero. ¿Y cuál es el plan final? Fue entonces cuando el hombre mayor habló y reconocí su voz inmediatamente. No podía verle la cara claramente, pero algo en su manera de hablar me era familiar. Mañana, cuando las autoridades vengan a investigar las actividades financieras sospechosas, encontrarán a Ricardo con evidencia incriminatoria plantada. Mientras él es arrestado y procesado, nosotros estaremos muy lejos de aquí. ¿Y Amanda? Amanda tendrá que vivir con el conocimiento de que su investigación arrogante de hace 15 años causó la destrucción de su propia familia. Es una justicia poética. Fue entonces cuando reconocí completamente la voz del hombre mayor. Era Carlos Vázquez. Supuestamente había muerto hace 15 años, pero estaba aquí, dirigiendo una operación de venganza contra mí. Mi teléfono vibró discretamente. Era un mensaje de texto de Morrison. Equipos en posición. ¿Dónde está usted? Rápidamente respondí. Casa de Ricardo. Carlos Vázquez está aquí. Supuestamente murió hace 15 años. La respuesta llegó inmediatamente. Retírese ahora. Demasiado peligroso. Pero antes de que pudiera moverme, escuché sirenas a la distancia. Ya vienen, dijo Carlos desde adentro. ¿Todo está en posición? Ricardo tiene toda la evidencia en su computadora y los documentos falsos en su oficina, respondió Carmen. Cuando las autoridades lo encuentren, el caso será incontrovertible. Ana parecía nerviosa. ¿Y si él trata de decir la verdad? ¿Quién le va a creer a un criminal financiero desesperado por evitar la prisión? Carmen se rió. Especialmente cuando toda la evidencia apunta directamente a él. Fue entonces cuando me di cuenta de algo terrible. Las sirenas no venían a rescatar a Ricardo. Carmen había llamado a las autoridades ella misma, probablemente reportando actividad sospechosa en la casa de Ricardo para que encontraran la evidencia plantada. El sonido de las sirenas se acercaba rápidamente, y ahora entendía que Carmen había orquestado esto perfectamente. Iban a descubrir a Ricardo con evidencia plantada justo cuando llegaran las autoridades. Pero cuando los autos de policía llegaron, no fue una sola unidad respondiendo a un reporte. Era una caravana completa de agentes federales. Vi al agente Morrison saltando de uno de los vehículos y me di cuenta de que habían estado rastreando mis mensajes de texto para coordinar su propia operación. «¡Señora Morales!», gritó Morrison. «Aléjese de la ventana inmediatamente». Pero antes de que pudiera moverme, la puerta principal de la casa se abrió y Carmen salió calmadamente, seguida por Carlos. «Amanda», dijo Carmen al verme, «qué conveniente que esté aquí para presenciar la caída de su hijo». Carlos me estudió con esos ojos fríos que recordaba de las fotografías de los archivos del FBI. «Señora Morales», dijo con una sonrisa que me heló la sangre, «después de todos estos años, finalmente nos encontramos en persona. Pensé que habías muerto en Medellín. Los reportes de mi muerte fueron muy útiles para mis planes de venganza. ¿No te parece irónico que la mujer que destruyó mi familia ahora vea cómo destruimos la suya?» Morrison se acercó con varios agentes, manteniéndose alerta mientras escuchaba nuestra conversación. «Carmen Vázquez y Carlos Vázquez», anunció Morrison en voz alta, «están bajo arresto por conspiración, fraude, lavado de dinero y falsificación de evidencia federal». Pero Carmen se rió. «Agente, creo que están aquí por la persona equivocada. Ricardo Morales está dentro de esa casa con suficiente evidencia de lavado de dinero para garantizar una condena de 20 años». «Sabemos sobre la evidencia plantada», respondió Morrison calmamente. «Y también sabemos sobre la operación de venganza que han estado planeando durante 7 años». La expresión de confianza en el rostro de Carmen vaciló por primera vez. «¿Cómo? Su sobrina nos ha estado ayudando con nuestra investigación durante las últimas semanas». Fue entonces cuando Ana salió de la casa, pero no como la criminal que había esperado ver. Estaba claramente nerviosa, pero caminaba hacia los agentes federales, no alejándose de ellos. «Tía Carmen», dijo Ana en voz baja, «no puedo seguir con esto». Carmen la miró con una expresión de traición absoluta.
«Ana, ¿qué has hecho?» Le conté todo al FBI, sobre la venganza, sobre Ricardo, sobre los planes para incriminarlo. No puedo dejar que lastimen a un inocente. Carlos se movió amenazadoramente hacia Ana, pero varios agentes lo detuvieron inmediatamente. «¿Por qué?», gruñó Carlos. «¿Por qué traicionar a tu propia familia?» «Porque me enamoré de él», gritó Ana, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Esto empezó como una operación de venganza, pero Ricardo es un buen hombre. No puedo dejar que vaya a prisión por algo que no hizo». Carmen la miró con disgusto. «Estúpida niña. Has destruido 7 años de planificación por un hombre. Es mi esposo», sollozó Ana, «y voy a tener un hijo suyo». El silencio que siguió fue sepulcral. Incluso los agentes federales parecían estar procesando esta revelación inesperada. Morrison se acercó más. «Ana Vázquez, como acordamos, su cooperación completa será considerada favorablemente por el fiscal. Carmen Vázquez y Carlos Vázquez están bajo arresto formal». Mientras los agentes esposaban a Carmen y Carlos, Morrison se dirigió a mí. «Señora Morales, su hijo está seguro. Ana removió toda la evidencia falsa antes de que llegáramos, y tenemos grabaciones de las confesiones que acabamos de escuchar». «¿Y Ricardo? ¿Enfrentará cargos?» «Ricardo Morales aparece como víctima en nuestros archivos. Las pequeñas transferencias que recibió fueron parte del plan para incriminarlo, hechas sin su conocimiento real de lo que significaban». En ese momento, Ricardo salió de la casa, viéndose confundido pero aliviado. Se acercó a mí inmediatamente. «Mamá, ¿qué está pasando? Los agentes me dijeron que Ana me estaba protegiendo de algo». Miré a Ana, que se veía destrozada pero determinada. «Ana», le dije, «¿todo lo que le dijiste a Ricardo sobre tus sentimientos fue mentira?» «No», respondió con la voz quebrada. «Todo lo que sentí por Ricardo fue real. El embarazo es real. La única mentira fue quién era yo cuando empezamos». Ricardo la miraba como si estuviera viendo a una extraña, que en muchos sentidos era exactamente lo que estaba pasando. «¿Tu verdadero nombre es Ana?» «Ana Vázquez. Y Carmen no es mi madre adoptiva, es mi tía. Y todo esto era para lastimar a tu mamá por algo que pasó hace mucho tiempo». Mientras los agentes se llevaban a Carmen y Carlos, Ana se volteó hacia Ricardo una vez más. «Ricardo, todo lo que sentí por ti fue real. Por favor, algún día, espero que puedas perdonarme». 3 semanas después, estaba sentada en mi jardín tomando té cuando Ricardo vino a visitarme. Se veía mayor, como si los eventos de las últimas semanas hubieran agregado años a su rostro. «¿Cómo te sientes?», le pregunté. «Como si hubiera estado viviendo en una mentira durante 2 años. ¿Cómo no me di cuenta de que mi esposa no era quien decía ser? Porque ella era muy buena en lo que hacía, hijo. Esta familia había estado planeando esto durante años, y Ana había estudiado cómo acercarse a ti específicamente. Tú no tenías manera de saberlo. ¿Y el bebé? El bebé es tuyo y es real. Ana cooperó completamente con las autoridades y recibirá una sentencia reducida. Después de eso, tendrán que decidir qué tipo de familia van a ser». Ricardo asintió pensativamente. «Mamá, hay algo que necesito decirte». «¿Qué?». Cuando todo esto empezó, cuando Carmen comenzó a hablarme sobre oportunidades de inversión, una parte de mí sabía que algo no era del todo correcto, pero me gustaba la idea de poder darte una mejor vida algún día. Me tomó la mano. «Lo que quiero decir es que aunque fui manipulado, también tomé algunas decisiones cuestionables porque quería impresionarte. Y lo siento». Lo abracé, sintiendo que finalmente tenía de vuelta al hijo que había criado. Los errores se cometen para aprender de ellos. «Ricardo, lo importante es que ambos sobrevivimos a esto». Mientras el sol se ponía sobre mi jardín, pensé en todo lo que había pasado desde aquella noche cuando el vino se derramó en el vestido de Carmen. Una humillación que había pensado era el final de algo se había convertido en el comienzo de la aventura más importante de mi vida. Había redescubierto quién era realmente, no solo una abuela jubilada, sino una mujer capaz de enfrentar criminales profesionales y ganar. Carmen había cometido un error fundamental cuando decidió humillarme públicamente. Había despertado a la investigadora que llevaba dentro. Y como había descubierto,
Es muy peligroso despertar a una mujer que ha pasado décadas desenmascarando a personas que creen ser más inteligentes de lo que realmente son. La justicia había triunfado. Mi familia estaba segura, y yo había encontrado un propósito nuevamente. No era el final que Carmen Vázquez había planeado, pero definitivamente era el final que se merecía.